Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. So we need a general election and we need one now. Theresa May adelanta las elecciones ante el vendaval del Brexit. La primera ministra británica convoca por sorpresa comicios para el próximo 8 de junio, en un momento de máxima debilidad de la oposición. Vamos a intentar comprender el porqué y las consecuencias que puede tener y también cómo le ha pillado todo esto a la Unión Europea. Nos acompaña Francisco de Borja Las Heras, él es director del European Council of Foreign Relations en España. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que pretende Theresa May con este adelanto electoral? Bueno, pues tiene bastante lógica. Por una parte, se refuerza ella misma como primera ministra, que hasta ahora no había pasado por las urnas. En segundo lugar, refuerza su política frente al ala dura del Brexit, es decir, unos cuantos diputados conservadores que, por así decirlo, le estaban haciendo la vida imposible y frenando cualquier tipo de concesión frente a la Unión Europea. Pero también le refuerza frente, evidentemente, a la debilitada posición del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y de los liberales demócratas, que es decir, por así decirlo, el campo del Remain, del quedarse en la Unión Europea, pero muy debilitado y todavía sin una visión. Y además le refuerza frente a otras instituciones a las que se refirió expresamente en su intervención, como la Cámara, los Lores, etcétera, que de alguna manera estaba complicando la propia posición de May, exigiendo una serie de condiciones frente a las negociaciones. Con lo cual esto confirma que seguimos en el populismo en el Reino Unido y, de todas formas, lo único que no le refuerza claramente es frente a la Unión Europea, que es con la que tiene que negociar. Ella hace unas poquitas semanas negaba rotundamente esta convocatoria de elecciones. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? Hombre, cambiar exactamente, no tengo claro que haya habido un factor determinante, pero sobre todo que digamos que era una posición ya un poco insostenible. Tengamos en cuenta que las próximas elecciones en principio están convocadas para 2019 o 2020, que es la fase final de las negociaciones, que es cuando se verá efectivamente si todo esto ha valido la pena. Entonces, de esta manera, convocando las elecciones ahora, en 2017, se asegura que el impacto del Brexit no lo va a sufrir ella más que al final del siguiente, digamos, del próximo mandato democrático, en este caso 2022, con lo cual tiene una cierta lógica política. Pero no diría que ha cambiado nada inmediatamente, diría que hay una serie de factores que se han ido acumulando y haciendo visibles, entre otras cosas, porque el Partido Conservador no tenía una posición sobre el Brexit. Bueno, y quizás también porque las encuestas la están apoyando a ella, ¿no? Claro, pero eso ha sido así ya desde hace bastante tiempo. Es decir, estamos hablando de unos márgenes de diferencia del Partido Conservador frente al Partido Laborista en casi 20 puntos. Es la debilidad máxima del Partido Laborista. Entonces, evidentemente, esto ya hace tiempo que se ha venido confirmando, pero ahora sí que digamos que hay una serie de factores, los que he mencionado y otros inmediatos, que en su opinión justifican un adelanto electoral. Pero insisto, ella quiere que negociar con la Unión Europea y de alguna manera no está claro en absoluto que la Unión Europea esto la haya cogido por sobresalto. Yo creo que ahora mismo con el Reino Unido tenemos que estar preparados para más giros, para más populismo y para más tormentas. Veas el caso Gibraltar. ¿No cree que esto le haya pillado a la Unión Europea por sorpresa? A mí me da la sensación de que le ha pillado un poco con el pie cambiado, viendo ayer las declaraciones de distintos miembros de la Unión Europea. No. Otra cosa es, o sea, era uno de los escenarios que la Unión Europea ya se está barajando y así lo han reconocido algunas fuentes europeas. Tengamos en cuenta que ahora mismo, una vez asumido, y esto es lo que hay que subrayar, que la Unión Europea se ha asumido ya completamente el Brexit. Entonces, más o menos lo que ahora importa, y en esto lo han subrayado fuentes europeas, es decir, que va a ser el futuro de la Unión Europea ya sin el Reino Unido, que es la realidad. Claro, si ella consigue una victoria aplastante, entonces va a tener mucho más poder frente a la Unión Europea para negociar, como ella dice, a cara de perro, un Brexit duro.
Bueno, ese es un poco el riesgo. La ironía es que, como sabemos, la propia Theresa May estaba partidaria de quedarse en la Unión Europea. Le refuerza en el sentido de claridad, pero no está claro que le refuerza en cuanto a su posición negociadora, porque de alguna manera lo que se ha ido confirmando estos meses es la propia claridad entre la Unión Europea de que efectivamente caminamos hacia un Brexit. Y a partir de ahí yo creo que lo que hay que enfatizar es una salida ordenada en lo posible y sobre todo, es decir, cuál es el futuro de la otra Unión Europea con 440 millones de personas. Una cosa más, Francisco, si May consigue una gran victoria, el Partido Laborista entraría en crisis y Jeremy Corbyn sería su final político. Hombre, yo creo que el Partido Laborista lleva en crisis desde la propia elección primero, claro. Una crisis más aguda todavía. Claro, y la primera elección de Corbyn con las bases y segundo la confirmación reciente, pero claro, les lleva a la ningunidad electoral, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que tras una otra derrota de estas proporciones que Jeremy Corbyn se quede, pero bueno, para el Reino Unido yo creo que ahora mismo tienes que estar preparados para cualquier tipo de absurdidad, ¿no? Francisco de Borja Las Heras, director del European Council of Foreign Relations en España, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Buenos días. Nos acompaña Tony Noel, el exportador de la Cámara de Comercio Británica en España. Señor Noel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Podríamos interpretar este adelanto electoral como una segunda vuelta del referéndum disfrazado de elecciones generales? Yo lo veo difícil. Yo creo que después de un referéndum ha habido un voto, aunque con una mayoría pequeña, a favor del referéndum. Veo difícil que hay marcha atrás. Lo que sí creo posible es que si Theresa May tiene, después de las elecciones, una mayoría reforzada que parece el resultado más probable, le da más margen en la negociación, margen también quizá de ceder en ciertas cosas y podría facilitar un Brexit más blando, ¿no? Que como empresarios de la Cámara de Comercio lo que buscamos o lo que apoyamos es la reducción de las trabas al comercio, la inversión entre los dos países, y esto sería un resultado mejor. Y ustedes, por lo tanto, lo que temen sería una negociación dura, un Brexit duro, y que Theresa May fuera por ello si gana muy holgadamente las elecciones. Un Brexit duro, desde luego, para nuestros socios sería resultado peor. El 90%, en una encuesta que hemos hecho recientemente, el 90% de los socios consideran el Brexit duro el resultado peor, tanto para ellos también como para España. ¿Ustedes se lo esperaban, este anuncio, o les ha pillado por sorpresa? Bueno, no estamos en un negocio del análisis político, ¿no? Pero escuchando la intervención anterior, parece que tiene toda su lógica desde una perspectiva política, desde el punto de vista de Theresa May. Yo creo que la economía británica en este momento va bien. En parte, quizá después de anunciar el Brexit, la libra se devaluó casi un 30%, ahora está un 18% por debajo de lo que estaba en junio del año pasado. Ahora los británicos en este momento ven que la economía va bien, pero que todavía no han empezado a viajar de vacaciones para darse cuenta que la libra que tienen vale menos en euros cuando vienen de vacaciones. Y España es un socio muy importante para el Reino Unido, desde el punto de vista empresarial, por el lado de las inversiones, por el lado del turismo también. Importantísimo. El Reino Unido es el tercer inversor en España, creando unos 160.000 empleos. Y España también, a su vez, el Reino Unido es el primer destino de la inversión española. Entonces, hay una relación comercial y de inversión entre España y el Reino Unido quizá muy superior a lo que la gente en general se da cuenta. Tony Noel, portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buen día. Gracias a vosotros. Adiós.